Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Señor es fiel y yo me gozo en proclamarlo. Él guarda su verdad para siempre. Él no se olvida de lo que sale de su boca. La palabra de Dios es eterna y se cumple en nuestras vidas y se cumple también en tu vida. Y Dios en este día viene con algo nuevo, diferente para ti. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana y al salir el sol en el alba, comienza Dios en su fidelidad y amor, condescendiendo, compadeciéndose de los hijos de los hombres. Así hoy se hace nueva su misericordia para contigo y para con tu casa. Te lo proclamo como mensajero de Dios, de que hoy es un día diferente para ti. Dios quiere que desde este día en adelante tú comiences a contar la gloria de Dios, porque viene galardón grande para ti. Dios ha escuchado tu oración y tus ruegos han llegado hoy a la presencia. Disfrútalo, celébralo. Dios es real, vivo y poderoso. Te saludamos en su nombre y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a nuestro texto. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Que Dios, como hace siempre, nos edifique en este día a través de la palabra. Yo creo que Dios es el que elige el alimento para nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él conoce la dieta de nuestra alimentación espiritual. Nosotros los mensajeros somos siervos que nos ceñimos para servir el alimento. Dios ha querido en todas estas semanas edificarnos a través de estos mensajes con relación a su soberanía. Es algo que tenemos que entender. Dios está guardando su palabra en nuestros corazones. Hay un depósito y hay que guardar ese depósito. Dios quiere enfatizar en este día la palabra compromiso. Dios quiere un pueblo comprometido con Él, porque Dios está comprometido con nosotros y comprometido con su palabra y lo que salió también de su boca a favor de nosotros. Y esa es la relación que tenemos con Dios. Es una relación de amor y una relación de fidelidad. Y Dios espera eso de nosotros. El que nos amó y el que derramó su amor en las vasijas, en nuestros corazones, espera que ese amor poderoso nos transforme a su semejanza y gloria, pero que también ese amor nos conduzca a la obediencia, a la fe, al buen ánimo y sobre todo a honrarlo en todas las cosas. La misericordia de Dios será siempre para con nosotros. La gracia nunca termina para aquellos que una vez comenzó. En mí comenzó la gracia y nunca terminará. En ti comenzó la gracia
y nunca va a finiquitar. Porque Dios es fiel. Él va a retirar su favor del mundo cuando llegue el momento. Pero Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas cosas raras, extrañas ocurren a nuestro alrededor y en nuestras vidas, pero Dios es fiel. Él está muy pendiente a su palabra y al pueblo que le ha creído. Dios es feliz cuando le creemos y Dios se llena de mucha tristeza cuando dudamos de su palabra. Esa fue la gran ofensa de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva, que le creyeron más a una bestia del campo que a Dios. Pero gracias sean dadas a Dios que ahora en Jesucristo tenemos una oportunidad de nosotros retomar la fe, la confianza en nuestro Dios. Por eso la salvación es por la fe, como regalo de Dios. Pero Dios no nos salvó simplemente para sacarnos del infierno y para introducirnos en el cielo. Dios no nos salvó para vaciar el infierno y llenar el cielo. Nos salvó para que llevemos la imagen de su Hijo. Nos salvó para anunciar a través de nosotros a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y Dios quiere un pueblo entendido. Dice el libro de Daniel que el pueblo entendido se esforzará. ¿Qué dice? El pueblo entendido se esforzará. Los entendidos se van a esforzar. Porque entender es más que comprender con el intelecto y con los pensamientos. Entender es una fuerza de Dios que se impregna, se apodera de nosotros y nos mueve la acción a favor de esa misma palabra que Dios siembra en nosotros. Eso es entender. Y justamente la soberanía de Dios es incomprensible para el intelecto humano. Solamente por la gracia de Dios, cuando Dios se quiere revelar, podemos entender sus caminos. Eso es lo que dice aquí, que si es Dios el que dirige nuestros pasos, entonces nuestros caminos se hacen incomprensibles. Pero Dios, a través de la palabra, nos quiere enseñar cómo Él obra, cómo es Él, quién es Él, para que, conociéndolo a Él en el momento de angustia, cuando no haya una revelación directa o una explicación de lo que sucede en nuestras vidas, nosotros le demos un voto de confianza. Digamos, si Él me ha guiado hasta aquí, ¿qué me hace dudar que no me va a librar de esta? ¿Qué me hace ignorar? ¿Qué me hace dudar de que el Dios que siempre es amor y que lo ha sido en mi vida, me va a abandonar en un momento tan importante como este? De ninguna manera. Venga lo que venga y pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. No cuando nos ocurren cosas que son agradables a nosotros, sino cuando ocurren las cosas que no son necesariamente de nuestro agrado. Pero si Dios las ha permitido, entonces son del agrado de Dios. Y eso es lo más importante. Dios quiere que los textos, los pasajes que hemos leído y hemos creído por años sean verdad en nosotros. Que no seamos palabreros, sino hombres y mujeres de verdad, que le creemos a Dios. Nosotros estamos corriendo una carrera, teniendo, como dice el epístola a los Hebreos, un sinnúmero de testigos. Los que corrieron antes de nosotros nos están mirando. El cielo está contemplándonos la manera como corremos. Yo personalmente no quisiera avergonzar a Dios, porque Dios nunca me ha avergonzado. Vivimos para honrarlo, no para avergonzarlo. La gran satisfacción que Dios sintió acerca de su Hijo en el momento de su bautismo es lo que Dios quiere confesar acerca de nosotros. Cuando dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. El agrado grande, poderoso, divino que sintió Dios cuando aprobó a Jesús el día de su bautismo, ese agrado Dios lo quiere sentir con tu vida y con mi vida. Porque en Cristo hemos recibido lo mismo que es Cristo.
Es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y el Padre espera que le honremos creyendo, confiando en Él. El mundo se burla de nosotros porque el mundo no conoce a Dios. Pero mostremos al mundo que aunque en ellos hay una risa burlona, en nosotros hay una actitud serena de paz, de reposo y de confianza. Y el mundo se va a turbar a ver gente que en medio de la tormenta no están turbados, sino confiados. Porque tenemos lo que el mundo no tiene, la paz de Jesús. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El mundo y el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así irá el hombre. Nunca ha sido diferente. Pero Dios siempre ha estado con su pueblo. Él nos guardará, Él nos esconderá en el día malo, en los reservados de su morada, libre de toda contención, de lenguas y toda intención mala. Dios nos ama, es incapaz de abandonarnos, porque es el Padre de las luces y el Dios de la generosidad y de las dádivas perfectas. Denle un aplauso al Señor y alábele. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo me hace decir que si todo sendero de Dios en nuestras vidas fuera un sendero de paz, entonces nosotros no maduraríamos. Por eso el Señor permite que en nuestras vidas haya adversidades, contrariedades, aflicciones, para que como Jesús seamos varones experimentados en quebranto. Algo que me ministra, que me golpeó fuerte en el corazón esta semana, creo que lo mencioné el jueves al final acá, aunque no ministré yo, es que Jesús no solamente venció el pecado, al diablo, a muerte, sino que venció el sufrimiento y venció la vergüenza. Dice el epístola a los Hebreos que por el gozo puesto delante de él menospreció la vergüenza. Cuando Jesús lo juzgaban en medio de las intrigas políticas, de los sarcasmos, Dios en su soberanía cumplió su propósito. Él era rey y como cantamos hoy, él fue coronado como rey eterno con una corona de espinas. Eso parece irónico, que el rey Mesías sea coronado con una corona de espinas. Ellos lo hicieron para burlarse de Jesús. Y los romanos para burlarse de los judíos. Este es Mesías. Este es el Mesías. Y el diablo lo hizo para causar sufrimiento a Jesús y avergonzar a Jesús. Pero el Dios del cielo tomó la misma vergüenza de coronar a su rey con una corona de espinas para presentarlo en la cruz, desnudo, rechazado por su pueblo, traicionado por sus amigos, llevando el castigo de nuestra paz. Ahí estaba el rey coronado, avergonzado, y así logró Dios traer honra a nosotros. Adán, cuando Dios lo hizo, estaba desnudo, y después del pecado descubrió su desnudez. Pero la desnudez que él tenía era una desnudez con gloria. Pero después del pecado vino una desnudez con vergüenza. Y Dios cubrió a Adán después de matar un cordero. Jesús en la cruz también murió desnudo, representando a Adán y a nosotros, para quitar la vergüenza de nuestra desnudez. Después que Jesús venció la vergüenza, ningún cristiano debe avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Los enemigos decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Si es verdad que Dios se agradó de él, que descienda ahora Dios y lo libre. Cuando tú estés sufriendo, el diablo te va a hacer lo mismo y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En estos días pasó algo que es
digno de meditación. Un joven endemoniado, lleno del odio racial, entra a un lugar de adoración en Carolina del Sur y mata 9 hijos de Dios, nuestros hermanos, en una iglesia adorando a Dios, donde se supone que está la presencia de Dios, donde acampa como nunca el ángel de Jehová. ¿Dónde estaba Dios en esa iglesia en ese momento? Esa es la pregunta. Y esto nos hace tener una explicación. Si el Dios del cielo así lo permitió, entonces tiene un plan mejor. El diablo se va a reír. Los enemigos de Dios van a decir: ¿dónde está el Dios que protege a su pueblo? Que en su misma casa permite que maten a sus hijos. Ahí el diablo dice: hice una obra para sembrar duda. Pero los que creen en que Dios es verdad, es recto, es puro, es amor incapaz de hacer daño, vamos a entender y nunca vamos a dudar de que Dios es amor. Nunca lo vamos a dudar. No importa lo que el diablo haga. No hay tragedia, más tragedia que la tragedia de la cruz. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. No hay injusticia más grande que ver al justo de Dios muriendo por los injustos. El que no tenía pecado haciéndose pecado por nosotros para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Sin embargo, Dios permitió que su hijo muriera en una cruz avergonzado, rechazado. Y el diablo se burló de él. Y pensaba el diablo tontamente que humillándolo de esa manera, como tratándolo como un delincuente, juzgándolo como un malhechor, coronándolo sarcásticamente, burlonamente con una corona de espinas y desnudándolo frente al público, pensaba que de esa manera iba a producir vergüenza en el Salvador. Pero eso es todo lo contrario. Era la manera de Dios convertir la vergüenza en honra, el pecado en justicia, para mostrar que si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, mucho más a Dios todo le va a resultar para bien. Amén. Amén. No hay improvisación en el plan de Dios. Digo, no hay improvisación en el plan de Dios. A Dios nada lo sorprende. Sabe todas las cosas desde el principio. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sabe lo que va a acontecer y tiene un plan para lo que va a acontecer. Sea lo que sea que acontezca, vamos a destacar su gloria y a ponderar su poder. Porque Dios no puede ser vencido de lo mal. Dios es Dios. Amén. 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 El diablo no me hará dudar, porque ya Dios me hizo creer. Dígalo conmigo. El diablo no logrará dudar. Amén. El diablo no logrará hacerme dudar, porque ya Dios me dio la fe. Denle otro aplauso y celebre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted venga conmigo al Salmo 33.
Usted lo tiene. Comencemos con el versículo 4 para que entendamos. Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Están conmigo? Salmo 33. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová, ¿qué cosa? Está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ese mismo llamado, esa misma proclamación que hace el salmista, esa es la oración que hicieron los apóstoles en el capítulo 4, que yo expuse delante de ustedes en un mensaje hace poco atrás, donde ellos fueron amenazados, intimidados para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Azotaron ahí a Juan y a Pedro, y trataron de callarlos, de silenciarlos. Pero los hermanos se reunieron y dijeron: Señor soberano, mira sus amenazas. Estas cosas tú las proclamaste en el Salmo 2. Se han confabulado aquí Herodes, Caifás, Pilato y los demás contra tu Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Mira sus amenazas. Y ellos dicen: Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. Es lo mismo que dice acá. Antes de decir que Jehová anula el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, dice que él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En otras palabras, el Dios que hizo los cielos, que de la nada, con su poder, ordenó todas las cosas. ¿Creen ustedes que las criaturas van a vencer al Creador? Antes de entrar a analizar ese texto, yo quiero continuar en el mismo espíritu de este pasaje, el mismo contenido, pero usando una palabra que compartí con ustedes de Isaías capítulo 43. Vamos a Isaías 43. En el mismo tono. Isaías 43. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Nos está hablando a nosotros, versículo 10 en adelante. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Ahí están las tres cosas. Que yo mismo soy. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nosotros somos los testigos, los que hemos visto a Dios, mis hermanos. Fíjense que en los versículos anteriores Él hace un desafío, reta. Versículo 9: congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan, digan, verdad es. Está llamando ahí a los brujos, hechiceros, a los que sirven a los demás dioses, que dicen que anuncian el futuro. Y dice: congréguense, justifíquense, hablen, presenten sus argumentos, digan verdad es. Este pasaje es profético. Dios está diciendo acá que va a llegar la hora que Él va a juntar a los científicos de este tiempo, que se creen que lo saben todo, porque han
descubierto algunas cosas, han inventado otras, se creen dioses, ya niegan a Dios y a los brujos y hechiceros que siempre han existido, tratando de sustituir a Dios y confundir a la gente. Dios un día, como dice aquí, les va a decir a las naciones y a ellos: congréguense. Los reta, presenten sus argumentos, justifíquense, digan verdad es, anuncien las cosas que ustedes dicen que anuncian. Y ¿saben qué? Ahí dice que Dios no es que se va a presentar a argumentar contra ellos, sino que va a llamar a sus testigos. Dice el versículo 10: vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Ustedes son aquellos que creen, que me conocen, que me entienden, porque yo me he revelado a vosotros. En otras palabras, viene un día que Dios nos va a probar y nos va a confrontar con sus adversarios, y Él se va a echar a un lado. Él no va a hablar ese día. Él va a decir: ustedes van a hablar por la palabra misma que yo he puesto en ustedes. Amén. Ese día no se va a oír mi voz, se va a oír la voz de los que me creen, de los que me conocen y de los que me entienden. Se va a oír la voz de ustedes, no la mía. Amén. Voy a comprobar si es verdad que este pueblo ha oído mi palabra por años, me cree. A través de ellos voy a mostrar que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Yo voy a mostrar que antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Voy a mostrar que solo yo anuncio cosas nuevas que se cumplen. Y Dios va a avergonzar a los brujos, hechiceros y a los que dirigen las naciones. Esto no se va a quedar así. Los hombres que avergonzaron a Jesús verán un día que traspasaron. Lo dice Apocalipsis 1:7, que cuando Él venga a las nubes del cielo, los que le traspasaron lo van a mirar. Caifás, Herodes, Pilato, con sus intrigas, y todas las naciones, y los brujos y hechiceros, y los que confundieron a las naciones. Pero me llama la atención que es a través de nosotros. En otras palabras, aquí son testigos contra testigos. Muy bien, testigos contra testigos. Porque miren el 9: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan verdad es. Y dice Dios, ahora dice a nosotros: vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis y me entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo voy a demostrar un día a través de mi pueblo. Tu fe no va a ser vana. Tu fe aquel día va a honrar a Dios. Tu fe aquel día va a pelear por Dios. Tu fe aquel día va a contrarrestar los ardides, los sofismas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia y de todos los brujos y hechiceros que han usado el engaño, la magia para atraer pueblos tras ellos. Entonces miren lo que sigue diciendo: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Usted es testigo de que Dios es Dios? ¿Usted ha visto a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? ¿Usted puede testificar de Dios? ¿Usted puede testificar de la fe que una vez fue dada a los santos? La fe que usted recibió. ¿Usted puede testificar de lo que usted conoce de Él y de lo que usted entiende de Él? ¿Creen ustedes que Dios en un duelo como este no nos va a preparar antes? ¿No nos va a entrenar antes? ¿O nos dice la fe, que la Biblia, que nuestra fe tiene que ser probada como en el fuego, como el oro? Y usted dirá: ¿quién soy yo? Y Dios te dice: tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Como dijo a Moisés. Amén. Dios
Dios pondrá a pruebas a aquellos a quienes Él llamó, a quienes les dio fe, a quienes les dio conocimiento y a quienes les dio entendimiento. Y nos va a usar contra los testigos falsos. Eso es lo que dice ahí. Y en la confrontación nosotros vamos por el testimonio de Dios a refutar todo argumento y a probar con la experiencia de la palabra que hemos recibido que nuestro Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a nosotros a proclamar en ese duelo como David contra Goliat. Vamos a proclamar que solamente Él salva, que solamente Él es Dios, que antes de Él no fue creado Dios ni lo será después de Él, que solamente Él anuncia las cosas nuevas, cosas verdaderas, no magias como los magos en Egipto, la verdad. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 13: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Yo Jehová, yo, dice, ¿quién lo estorbará? Lo que yo hago, lo que yo hago, lo que hago yo, dice Dios, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar a Dios? ¿Quién puede estorbar a Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor quiso abrir la puerta de salvación para los gentiles en Hechos capítulo 10? Que apareció a Cornelio, a aquel centurión romano que era piadoso y temeroso de Dios. Y Dios le dio la visión acerca de Pedro, que fuera a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor. ¿Recuerdan ustedes? Recuerdan ustedes que Pedro estaba orando a la hora novena, a las 3 de la tarde, de acuerdo a la costumbre judía, y que tuvo una visión de un manto lleno de animales inmundos, y oyó la voz de Dios que decía: Pedro, mata y come. Pedro se sacude porque dice: no es posible que el Dios que dijo a Israel que no comamos de esos alimentos, ahora me está diciendo a mí que yo mate y come. Cuando Pedro respondió: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le respondió: no digas, no consideres inmundo lo que yo he limpiado. Pedro no entiende, dice: 3 hombres vienen a buscarte, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro los recibe, ellos le cuentan a Pedro. El día siguiente sale Pedro con unos testigos y sale con estos hombres a casa de Cornelio. La Biblia dice que apenas comenzó Pedro a exponer la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los hermanos que estaban allí, o los incrédulos, los inconversos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro estaba atónito. Cuando sucedió la experiencia después, el capítulo que sigue, capítulo 11, dice que Pedro fue a sus hermanos, a la iglesia, a contar lo que sucedió. Pero antes que Pedro llegara, ya llegó el chisme. Saben que los religiosos, cuando ellos piensan que usted le ofendió a su religión, yo no sé dónde tienen oídos para escuchar todo y saber todo lo que sucede. Pero cuando Pedro llegó, ni lo recibieron. Le dijeron: ¿por qué te atreviste a entrar en casa de los gentiles y comer con ellos? Entonces Pedro comenzó a narrar su experiencia. Yo estaba orando a la hora tercera en tal lugar y se me apareció en visión, el Señor me dio una visión, vi un manto lleno de animales inmundos y oí una voz que me dijo: Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Y el Señor me dijo: no llames tú común o inmundo a lo que yo limpié. Me dijo la voz: 3 hombres vienen a buscarte, no dudes ir con ellos. Yo fui con ellos y estos hermanos fueron conmigo.
Y yo entré a la casa de aquel hombre y él me contó que había tenido visión de ángel, donde el ángel decía que me llamó por mi nombre, que me fueran a buscar, y me trajeron, aquí estoy. Y comencé yo a exponer el evangelio, y cuando comencé, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, como cayó sobre nosotros al principio. Y dijo Pedro, todo esto para decir estas palabras breves, no tienen que buscarlo, pero en Hechos 11:17 Pedro dice: ¿y quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Yo creo, mis hermanos, que Pedro no estorbó a Dios, Dios estorbó a Pedro. Porque lo que Dios hizo con Pedro es algo que usted lo lee y para usted no es nada. Pero para un judío, creer que fue Dios que le habló a que haga algo que el mismo Dios había prohibido, esto era un shock, mis hermanos. Esto era un impacto para sacudirlo. Todo lo que aconteció, todas las reacciones registradas en la palabra, la reacción de Pedro, la reacción de los hermanos cuando supieron que Pedro entró a casa de un gentil y comió con él, todo eso se entiende cuando usted entiende el contexto, pero era para sacudir a Pedro. ¿Sabe lo que yo aprendo? Que a Dios nadie lo estorba, pero Dios sí estorba. Óyelo bien, iglesia. Hay que conocer los kairos de Dios. Hay que conocer los tiempos de Dios. Hay que conocer cuando Dios va a dar un giro en su propósito. Y el pueblo entendido, que está en el secreto, como Jeremías, va a saber cuando Dios entra a estorbar. Cuando Dios estorba, cuando aparentemente dice algo que no coincide con lo que nosotros creemos que Él dijo, pero Dios no se contradice. Simplemente llegó una etapa donde hay un cumplimiento y comienza otra cosa. Es como el nuevo pacto. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, vine a cumplir. ¿Vine a qué? A cumplir. Porque en verdad os digo, mientras permanezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Lo más mínimo de las letras hebreas, la jota y la tilde. Lo más pequeño no será abrogado de la ley. Yo vine a cumplir. Cristo, después que cumplió el pacto, comenzó otro. Dios nunca comienza si no ha terminado. ¿Qué yo dije? Eso no se lo dijo en un mensaje profético a principios del año, que Él comienza, Él termina y comienza. Pedro no entendía que estaba terminando un pacto y que estaba comenzando otro, que estaba terminando una dispensación para comenzar otra, que se estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham, que le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo dice que la promesa es antes que la ley. Y que la promesa no abroga la ley, pero cumple la ley. Cristo cumple la ley, cumple el antiguo pacto, comienza otro pacto. Hay un giro en el plan de Dios. Hay una obra terminada. Cuando Cristo dijo: consumado es. Oh, todo lo que vine a cumplir con relación a Adán y la salvación de los hombres, y todo lo que vine a hacer con relación a Israel, se cumple hoy. Cuando el Padre acepte mi sacrificio en la cruz y yo me levante de entre los muertos. Pero Pedro no entendía. Salió sin entenderlo todo, como nosotros que salimos sin entenderlo todo. Y hay cosas que parecen que Dios cambió, pero Dios no cambia. En Él no hay sombra de variedad.
Simplemente Dios termina para comenzar. Y hay que entender en nuestras vidas personales, en la iglesia, en el mundo, en la profecía y en los tiempos, cuando Dios va a dar un giro. Para que no nos turbemos como Pedro se turbó y la iglesia se turbó. Pero Dios siempre deja huellas para que aquellos que fueron llamados a creer y que tienen fe para creer, le crean en el momento donde es difícil creer. Y por eso estamos estudiando esto, para entender a Dios, para entender a Dios. Porque los justos resplandecerán como el firmamento en todo su resplandor, el cielo con toda refulgencia. Así vamos a entender los entendidos de Dios. Porque si Dios un día nos va a presentar como testigos contra los falsos testigos, entonces tenemos que estar armados con la fe poderosa de Jesús que una vez fue dada a los santos. Pedro estaba turbado y estorbado, pero cuando vio a Dios actuar y la manera que actuó, con su poder, con su manifestación, con su precisión, esa actitud, Pedro dijo: esto tiene que ser de Dios. Entonces Pedro, al entender, se sometió al propósito de Dios. ¿Cuántas veces estorbamos? Porque no entendemos. Es bueno ser fiel. Es bueno apegarnos a la palabra. Es bueno aferrarnos a cada palabra que dice Dios. Pero acuérdate una cosa, que la palabra es de Dios. La palabra es de Dios y la palabra es Dios. Así lo dice la Biblia. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era el mismo Dios. Dios está unido a su palabra, es inseparable con su palabra. Amén. Y todo lo que Dios dice lo hace a través de la autoridad de su palabra, usando la palabra, y cumple la palabra. Dios no se contradice, en Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero hay que entender cuando cambian los tiempos, para no turbarnos ni estorbar. Porque si Pedro no hubiera entendido, estorba. Porque el que no entiende es un estorbo. ¿Qué yo dije? El que no entiende es un estorbo. ¿Cuántas veces nos encaprichamos con obstinación y nos paramos como Balaán, que por ganarse una recompensa iba a maldecir al pueblo, sabiendo que Dios no lo quería? Usted no fue llamado a ser un estorbo, usted fue llamado a ser un instrumento de Dios. Por eso Dios nos está dando estas cátedras acerca de su soberanía, para que seamos varones y mujeres con los ojos abiertos y los oídos abiertos y entendamos el plan de Dios. Porque vienen días, dice el Señor, están cerca, donde Dios va a dar un giro a todas las cosas, y va a ser un giro abrupto. Y el que no tenga entendimiento se va a turbar y va a estorbar. Qué triste cuando viene una persona, un neófito, un recién nacido en la fe, y tiene la iluminación, y usted que tiene años, como los judíos, aferrado a una tradición religiosa, aferrado a las letras de la palabra y no al espíritu de la palabra, porque la palabra es logos, o sea, escritura,
letra, pero también es rema, es espíritu. Y así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la palabra, el logo sin rema está muerto. Y eso le ha pasado a los intelectuales de los púlpitos, a los teólogos de la iglesia, semejante a los fariseos, que cuando los magos paganos, observando las estrellas, en otras palabras, observando la revelación natural, tenían más visión que los que tenían la revelación espiritual. ¿Es posible que alguien contemplando los cielos, que es la revelación natural, tenga más entendimiento que aquellos que han oído la voz directa de Dios, audible desde la nube, y que está escrita aquí? Que podían saber cuando Herodes pregunta a los sabios, a los escribas y a los fariseos, ¿dónde va a nacer el Mesías? Tenían la información: en Belén de Judea, porque así lo dice Miqueas. Sabían dónde iban a nacer, pero no sabían cuándo iban a nacer. Tenían logos, pero no tenían rema, no tenían revelación. Y paganos, gente que no era de Israel, siguiendo la revelación natural, tenían más revelación que lo que tenía revelación espiritual. ¿Es posible eso? Nadie entiende a Dios si no entiende los caminos de Dios. A Dios se le conocen sus caminos. Por eso Moisés sabiamente, antes de decir muéstrame tu gloria, dijo muéstrame tus caminos, porque la gloria no se entiende sin los caminos. Porque camino significa conducta, propósito, y Dios camina en conducta y en propósito. Dios no está ligado de su palabra. Dios es uno con la palabra. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y hay que entender. Hay que entender. Dios no te tiene aquí entretenido. Tú no estás aquí para aplacar una conciencia religiosa, para creer que porque vienes a la iglesia los domingos Dios está obligado a bendecirte y a cuidarte y a darte vida eterna. No, eso creía la mujer de Job, que Dios tenía que bendecir a Job, y si Dios quitaba a Job ya no era digno de ser servido. Por eso Job le dijo: has hablado como una mujer cualquiera que no entiende a Dios. Dios no es un recurso para caso de emergencia. Dios no es un recurso para caso de emergencias. Dios no es un recurso para aplacar el miedo que le tengo a la muerte y lo acepto porque quiero vivir después de la muerte. Dios no es un recurso para en el caso de la enfermedad me sane. Dios es tu Dios, creador, sustentador, redentor, padre, juez y todo en tu vida. Amén. Aquellos que han sido expuestos a la palabra de Dios y que no han asimilado la palabra porque tenían el cuerpo en la presencia, como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El que sea superficial se va a quedar superficial. Pero aquel que ha sido devoto, apasionado, comprometido, entenderá cuando haya que entender, porque Dios se le va a revelar, aunque tenga que sacudirnos como lo hizo con Pedro, estremecernos. Pedro identificó la voz del que hablaba. Hay que identificar. Pero no solamente en el plan de Dios necesitamos esta revelación, sino en nuestra vida personal. Hay momentos donde Dios quiere dar un giro en nuestras vidas y nos tiene que estorbar. ¿Cómo no nos va a... ¿Por qué Dios tuvo que sacudir a Pedro? Porque Pedro no había otra manera de que entendiese. Sus raíces religiosas eran tan profundas que Dios tenía que
derribar su árbol para poder plantar el árbol de la revelación. A veces estamos tan arraigados. ¿Me estoy comunicando? Qué triste decir, pasé la vida entera estudiando a Dios y no entiendo a Dios. Pasé años leyendo la Biblia, expuesto a la palabra de Dios, yendo al lugar donde se adora a Dios. La palabra pasó por mí, no entiendo. Pues por eso Dios nos está predicando así, para sacudirnos, hermanos. Porque llega el momento de ser sacudidos. Dios habla por una puerta abierta y por una cerrada. Habla por una crisis. Dios no solamente quiere manifestar su poder en tu vida, sino darte entendimiento. ¿Qué me quieres revelar? Si me salvaste la vida, ¿para qué me la salvaste? ¿Qué tú quieres que cambie en mi vida? ¿Qué giro tú quieres darme? Porque si vivo, para Dios vivo. Cuando a Pedro lo cuestionaron, pudo decir, ¿cómo no pude estorbar a Dios? ¿Cómo voy yo a estorbar a Dios? Pedro no pudo estorbar a Dios, porque a Dios nadie lo puede estorbar. Él estorba a las naciones, Él nos estorba a nosotros, pero Él no puede ser estorbado por nada. Y hay que entender. Cuando Dios manda la tormenta y me arrebata el timón de la mano, es porque quiere ser el capitán de mi vida. Porque hay momentos que Dios te dice, quítate del timón, que yo soy el que guío tu vida. Así pasa en el plan de Dios con la iglesia y con el mundo. El plan del evangelio, pero también el plan con la iglesia, el plan con nosotros. Hay que entender, nada sucede en el mundo, ni en nuestras vidas, mucho menos, sin que Dios no lo tenga planificado para bien. Muy bien, pero vamos a entrar un poquito más. Romanos 1:13. Dice el apóstol Pablo, lo tiene. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Explico que Pablo no conocía a la iglesia de Roma. Escribe una epístola a una iglesia que él no conocía. La conoció después, cuando fue a Roma. Dice, pero no, cuando escribió no conocía a la iglesia. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como de los demás gentiles. Pablo decía, muchas veces me propuse ir a vosotros, pero yo fui estorbado todas las veces que yo lo intenté. ¿Están conmigo? Pase ahora a capítulo 15. Versículo 22. Romanos 15:22. ¿Lo tienen?
Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Dice el versículo 21 para que entendamos. Vamos a leer antes, el 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han visto de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Me he visto qué? Impedido muchas veces. Pablo se propuso ir a Roma muchas veces, pero dice la Biblia que ¿qué? Fue estorbado, fue impedido, fue estorbado. Fue ir, en el libro de los Hechos narra, quise ir a Bitinia, pero el Espíritu me lo prohibió. Y donde yo no quería ir, a Europa, Dios me dio una visión y vi un varón macedónico que dijo: pasa a Macedonia y ayúdame. Ahí está Dios dirigiendo. Pero en el caso de Roma es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo se propuso muchas veces ir a Roma para compartir con Roma algún don de Dios, como él dice, para tener un fruto entre los romanos, la iglesia de Roma. Pero fue impedido. Ahora, yo quiero que ustedes, yo no tengo el tiempo, pero los que conocen la Biblia saben lo que yo voy a decir. El libro de los Hechos, en la parte final, narra la historia de que Pablo decía: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que cuando vaya a Jerusalén, cárceles y prisiones me esperan. Pero el Espíritu me dice que yo debo ir a Roma. Y dice la palabra que el profeta Gabo tomó el cinto de Pablo y le dijo: así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Va a ir a Jerusalén y prisiones y cárceles y aflicciones le esperan. Y dice que Pablo se molestó y dijo: ¿qué hacen ustedes molestándome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén, porque el Espíritu de Dios me da testimonio por todas las ciudades que prisiones, cárceles, aflicciones, tribulaciones me esperan en Jerusalén. Pero debo ir a Roma según el Espíritu. Y yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que da testimonio de la gracia de Dios. Amén. Ahora, traten de entender esto. El hombre que muchas veces quería ir a Roma y fue entorpecido, ese mismo hombre ahora el Espíritu Santo le dice: vas a ir a Roma, pero te va a costar ir a Roma. Tienes que pasar primero por Jerusalén y por allá te esperan tribulaciones. Pablo duró 2 años preso en Cesarea, ahí en Jerusalén, cerca allí. 2 años. Ahí aflicción en una cárcel. Y Dios usa la providencia para que Pablo apele a César, que era un recurso legal, un privilegio que tenía todo ciudadano romano, para ser juzgado en presencia del emperador, y él apeló a eso. Dios usó las circunstancias. Saben ustedes que fue enviado a Roma y en el barco, la travesía, recuerdan ustedes lo terrible que lo pasó. Pero Dios se le apareció en el barco y le dijo: Pablo, se le apareció allá en Cesarea: Pablo, habla y no calla. Vas a ir a Roma. Y en el barco se le apareció de nuevo en sueño y le dijo: nadie va a morir aquí. Tú vas a Roma, vas a llegar a Roma. Saben ustedes de la travesía todo lo que pasó Pablo, la manera que Dios salvó a todos por amor a Pablo, porque andaba en el propósito. En el libro del ministerio tengo un contraste entre Jonás, que corría del propósito de Dios, y Pablo, que se lanzaba hacia el propósito, no importan las consecuencias. Y hago un contraste. Aquel corría del propósito y se embarcó. Este lo embarcaron porque andaba en pos del propósito.
aquel lo echaron al mar para salvar a todos los que iban en el barco. En el caso de Jonás, a Pablo no lo echaron, sino que lo mantuvieron en el barco. ¿Y por qué él iba en el barco? Se salvaron los que iban en el barco. Eso me dice a mí que el que corre del propósito y no entiende el propósito, al final cae como Jonás y lo echan del barco. Pero los que andan embarcados en el propósito van a ser guardados y preservados, y los que van con él en el barco. Amén. Amén. El fin de todo discurso oído es este: Pablo fue estorbado a ir a Roma todas las veces que fue su deseo, pero cuando llegó el momento que Dios quiso que fuera a Roma, tuvo que pagar el precio por ir a Roma. Pero fue a Roma en el tiempo de Dios, y ahí nadie lo pudo estorbar, ni la cárcel ni el naufragio en un barco. Porque cuando llega el tiempo de Dios, nadie estorba a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Pablo estuvo en la cárcel por causa del propósito. Padeció, sufrió gran angustia en alta mar. 14 días que no vio la luz, ni comieron. Pero estaba Dios con él. Y cuando llegó a Roma, hizo en Roma lo que había que hacer en Roma. Nadie puede estorbar los caminos rectos del Señor. Nada ni nadie. Si Dios te dice todavía no, todavía no. Puedes estar muy empeñado en hacer, aunque sea la misma palabra que Dios te habló. Dios todo lo hace en su tiempo y a su tiempo. Amén. Y cuando llega el tiempo de Dios, todo se facilita. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para estorbar a Dios. Yo estoy aquí para colaborar con Dios, para facilitar con mi obediencia que Dios haga a través de mí lo que se propuso. No estorbar los caminos del Señor. Nunca el celo debe exceder a la obediencia. Cuando el celo excede a la obediencia, se convierte en fanatismo. Y el fanatismo ciega los ojos y oscurece el consejo. Y te incapacita para ver a Dios. Por consiguiente, para participar de su propósito. Estamos aquí para conocerlo. Y después de conocerlo, entenderlo. Y al entenderlo, caminar con Él. Y caminando con Él, logrando el propósito. Para decir, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Amén. Otro texto. Primera Tesalonicenses. Pasen a Romanos, los Corintios, Gálatas, Efesios. Sigan por ahí, Filipenses, Colosenses. Y ven a Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. ¿Lo tienen? Miren, para que entendamos lo que dice el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Fíjense, Pablo dice aquí que procuramos, puso su corazón, su empeño en ver a los hermanos tesalonicenses. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Pero qué?
¿Quién estorbó ahora? Diga conmigo, cuando Satanás estorba, es porque Dios estorba. Porque si Dios no quiere que nadie lo estorbe, ni el diablo lo estorba. Pablo fue impedido de ir a Roma por el diablo y las circunstancias. Pero cuando llegó el momento de ir a Roma, le dijo Dios al diablo: quítate de ahí porque voy a pasar. Y pasó, llegó a Roma. Y si Pablo hubiera sabido lo que le iba a pasar en Roma y se hubiera guiado por las emociones y por su estima, por cuánto valoraba su vida, no hubiera ido, porque allá murió. No sé si la primera vez que estuvo encarcelado o la segunda. Algunos piensan que Pablo, la Biblia narra que fue encarcelado la primera vez, salió y después volvió a predicar. Eso explica muchas cosas de las epístolas pastorales. Y después murió de nuevo en Roma. Pero mis hermanos, si el diablo estorba, dele gracias a Dios. Porque Dios usa al diablo para estorbar cuando no ha llegado el tiempo de cumplir. ¿Usted está entendiendo o está durmiendo ahí? ¿Ven ustedes por qué hay que dar gracias a Dios por todo? Amén. Señor. Porque Dios usa al diablo para estorbar cuando no ha llegado el tiempo. Entonces él está sirviendo a Dios aunque no quiere servirle. Eso lo enoja cuando yo digo eso. Yo lo sé. El diablo es tan bruto que no lo entiende. Pero nosotros tenemos que entenderlo. Fíjense cómo Dios obra en lo que son las circunstancias. Hay que entender eso. Dios está metido en el tiempo y en el espacio. Le dio libertad a usted para actuar, usted actúa. Le dio libertad a los hombres para actuar y actúan. Este joven que fue allí, cegado por el odio racial, y va y mata a esos hermanos en aquella iglesia. Si Dios se para en la puerta, no entra. Pero por algo que yo no entiendo ni quiero explicar, que está en los misterios de su soberanía, me callo, simplemente hablo de acuerdo a lo que Él ha revelado, que si Él no actuó, tenía que suceder. Y aunque sea incomprensible, condenable, lo hizo el diablo. Claro que lo hizo el diablo. Claro que fue el diablo. ¿De dónde viene el odio? ¿Del diablo? Fue el diablo que lo hizo. Pero si Dios lo permitió, póngale zipper a la boca. No entiendo nada. Sea Dios glorificado. Amén. Nunca lo que hace el diablo me hará dudar de Dios. Todo lo contrario, lo que hace el diablo me va a hacer alabar a Dios. Porque lo que hace el diablo muestra el espíritu del diablo y muestra quién es Dios, que no puede ser vencido de lo malo y que nunca llega tarde, siempre tiene una manera de computar su tiempo. Esto explica lo que a veces es inexplicable para nosotros. El buen estudiante es aquel que aplica el conocimiento. Yo me pasé la vida entera repitiendo: la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero nunca entendí nada de eso. Lo podía demostrar allí, pero nunca me dijeron: mira, esto se usa
de esta manera, en una construcción, en esto, nunca me enseñaron nada de eso. Es simplemente aprendes de eso y tú lo aprendiste y se acabó. Y eso es lo terrible, que se aprenden cosas que nunca te dicen cómo se aplica esto. Usted hay que llegar a la universidad y ser arquitecto, ingeniero para que te digan. No. Y yo paso tantas horas ahí aprendiéndome algo. Dígame para qué se usa y cómo se usa. Porque yo estoy aprendiendo mi tiempo acá, aprendiéndome cosas que yo no sé ni siquiera qué es lo que significa. Y así nos pasamos nosotros, aprendiendo y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios no tiene semana tras semana? ¿Es que el pastor no tiene nada más que predicar? ¿O es más fácil seguir un tema? No, mis hermanos, el Espíritu insiste. Hay que entender a Dios. Muchos hermanos nuestros en el siglo XVI, que Dios les quiso revelar la soberanía, la usaron para confundir a la iglesia y dividirla. Pero la soberanía de Dios no divide a la iglesia, la confirma. Dios no tiene que explicarlo todo. Dios se revela su persona, y el que conoce su persona acepta su conducta aunque no la entienda. Cuando yo esté asfixiado y me falte el aire, y Dios prometió que viene, vendrá aunque se me vaya el aliento, y si se me fue el aliento, me lo devolverá, porque nada es imposible para Dios. Amén. El apóstol dice que Abraham ofreció su hijo a Dios porque le creyó y le temió. Pero tenía la fe y la esperanza que aún muerto su hijo, Dios se lo podía devolver. Porque Dios da vida. Y puede dar vida aún después de la muerte. Si yo aprendo que Dios es amor, ya sé todo de Dios. ¿Qué yo dije? Escuchen, si lo sé aplicar. Si yo entiendo que Dios es amor y lo sé aplicar, me gradué con magna cum laude en la escuela de Dios, en la universidad de Dios. El problema es que yo canto: mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré: mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Perdido estuve en el pecado, perdido estuve sin salvación. Y lo repetiré: mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. ¿Qué quise decir? No sé. Mi Dios me ama. Yo tengo que saber lo que significa que Dios me amó, que dio a su hijo por mí. El apóstol Pablo dijo que si dio a su hijo por mí, ¿cómo no me dará con él también todas las cosas? Si Dios lo que más amaba por mí, ¿cómo no me va a dar lo que menos ama por mí? Hay que aplicar. Si Dios es fiel, vendrá por mí. Y si no viene por mí, sigue siendo fiel, porque tiene un plan mejor. Si me rescató, si me salvó y debo seguir viviendo, tiene un plan. Pero si me llevó con él, yo no hago nada acá. No quiero estorbar. Porque Ezequías quiso 15 años más. Y de ahí nació un Manasés que desgració a Israel, y el cautiverio vino por él, según Dios, porque no pudo perdonar los pecados de Manasés, aunque perdonó a Manasés y lo restituyó. Ese es Dios. La Biblia está llena de cosas que aparentemente son irreconciliables, hasta contradictorias. Usted la dice: pero Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo usted puede armonizar este pasaje con aquel pasaje? Ahí es justamente que Dios, ahí está el reto de Dios para los entendidos.
Aunque no lo pueda explicar, no lo dudo, lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque yo sé que Él es fiel. Porque yo sé que Él es amor. Porque yo sé que es el solo sabio Dios. Porque yo sé que en Él no hay sombra de variedad. Porque yo sé que no puede ser vencido de lo malo. Porque yo sé que Él siempre triunfa. Porque yo sé que sus caminos son perfectos. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la palabra para no turbarme, ni estorbarme, ni estorbar a Dios, ni estorbar a los demás, ni estorbar el propósito. ¿Saben ustedes cuántas personas fueron llamadas a este lugar a orientar y a dirigir? Y lo que hacen es que estorban los caminos rectos del Señor, enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. Yo quiero decirte, tus emociones nunca están sobre Dios. Nunca deben estar por encima de la palabra de Dios. Llora, quéjate como Job. Lamentate, escribe endechas. Llama a los llorones que lloren contigo. A plañir, que vengan a llorar tu desgracia. Y tú vas a decir, si esto es lo que Dios tiene para mí, me someteré a lo que Dios tiene para mí. Pero no voy a dudar de mi Dios, aunque se me perpetúe el dolor y se aumenten las lágrimas. Porque yo soy malo y merezco sufrir, pero Él es bueno y no merece que yo dude de Él. Amén, mis hermanos. Aquí vemos circunstancias que nos pueden entorpecer. El diablo nos puede entorpecer. Pero Dios no puede ser entorpecido. Y si Dios no puede ser entorpecido, cuando yo le creo, lo conozco, lo entiendo, tampoco yo seré ni turbado. La Biblia dice que no serán confundidos aquellos que en Él confían, ni turbados tampoco. Yo espero que después que estos mensajes terminen, usted sea un cristiano entendido. Que cuando lleguen sus familiares al hospital, a cuidado intensivo, o lleguen a su casa en el momento de la desgracia, aunque Dios no necesite abogado, usted defienda la palabra de Dios. Porque Dios no lo hizo testigo para que usted permanezca fuera del tribunal. Lo hizo testigo para que vaya a testificar a favor de su causa y de su verdad. El Señor dijo, vosotros sois mis testigos. En Hechos 1:8 dice, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No solamente testigos para predicar el evangelio y para estar en defensa del evangelio, sino para vivir el evangelio. Y con el ejemplo de mi vida, mi serenidad y tranquilidad en medio de la adversidad, siempre dándole un voto de confianza a Dios, testifique que mi fe es inquebrantable, que mi fe vence al mundo, porque el que me dio la fe ha vencido al mundo. Que mi fe no es confianza en un sinnúmero de doctrinas bíblicas, sino en el Dios de la verdad.
Nadie puede sacar a los hombres de las aguas resbaladizas del pecado si sus pies no están firmes en la roca. El edificio solo se sostiene cuando Cristo es la piedra angular. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero Cristo es el fundamento eternamente estable. Si las columnas están sobre el fundamento, que es Cristo, la casa permanecerá. Vendrán ríos, azotarán vientos, huracanes, y no caerá, porque está edificado sobre la roca. Pero Jesús dijo, cuando dijo estas palabras al final del Sermón del Monte: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Vinieron ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa y no pudieron derribar porque estaba edificada sobre la roca. Es aquel que oye la palabra y la vive. Eso se llama verdad creída y aplicada. Esto es una clase de la verdad aplicada. Porque yo desde aquí veo que Dios va a traer pruebas. Al principio de este año, cuando profetizó, Dios me dijo: este va a ser el año de la triple gracia, pero seremos probados. Creo que lo dije aquí públicamente, pero ya Dios me lo decía constantemente. Y algunos han salido de la prueba, otros van a entrar a la prueba. Y no es que yo quiero que vengan pruebas, simplemente que Dios me hace ver que vienen pruebas. Cuando Dios me quebrantó los 120 días, me hizo predicar 4 mensajes del quebrantamiento. Y donde estaba en la agonía, por tu boca salió la profecía del quebrantamiento. Dios anuncia para que no haya sorpresa. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dele aplauso al Señor. Dele aplauso. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Permíteme orar ahora. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Aleluya. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, llegó la hora de rogarte que la palabra que nos hablaste sea sembrada profundamente en nuestros corazones. Oh Dios, nos has expuesto a tu palabra, Dios. Aquí estamos cómodos, con aire acondicionado, en un ambiente de presencia, Dios. Pero al salir de aquí no sabemos a cuáles problemas, oh Dios, haremos frente. No lo sabemos. Somos tan vulnerables, Señor Dios mío, tan débiles, tan frágiles. Por favor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Jehová Dios, tú sabes que cuando somos privados de aquellas cosas que temporalmente nos proveen seguridad, se nos cae el mundo, Señor. Cuando perdemos la salud, parece que todo se acabó. Cuando no tenemos lo necesario para vivir, perdemos el trabajo, pensamos que la tierra se va a hundir. Cuando nos vienen conflictos familiares y estoy perdiendo el hogar, la familia, la esposa, el esposo, en fin, pensamos que ya todo se acabó. Jehová Dios, pero como dijo tu siervo Martín Lutero, la palabra de Dios lucha a nuestro lado. Los hijos, la mujer, todo de perecer, pero de Dios el reino queda. Lutero no lo dijo porque no sea importante. Los hijos y la mujer se lo dijo a los príncipes alemanes cuando temían y se querían retractar por temor al emperador. Pensaban que iban a perder los privilegios como príncipes. Y por eso Martín lo dijo. Le dijo: los bienes, los hijos de la mujer, los bienes, todo va a perecer, pero de Dios el reino queda. Señor, que nos quedemos con tu reino. Que estemos dispuestos a perderlo todo, pero no perder la fe. Nuestro tesoro es la fe y la esperanza.
Jehová Dios santísimo, si nuestra fe es probada en el fuego, queremos pasar la prueba, no para librarnos del mal, sino para glorificar a aquel que nos dio la prueba como un instrumento poderoso para vencer el mal, porque nuestra fe ha vencido al mundo. Jehová Dios santísimo, ayúdanos, oh Padre, a aplicar la palabra en nuestras vidas. Jehová nuestro Dios, despiértanos, porque hay muchos que duermen aún sentados ahí. ¿Cuánto más no van a dormir, Jehová Dios mío, frente a la realidad? Es por eso que te necesitamos. Ven a nuestras vidas, oh Jehová Dios santísimo. Oye la palabra, y en el tiempo de prueba no nos dejes, no nos abandones. Ayúdanos, tú nos conoces, sabes que somos polvo, sabes quiénes somos, débiles y frágiles. Por favor, ayúdanos, te necesitamos, Dios. Oro por cada hermano que está aquí, pero oro por nuestros hermanos en las naciones. Oro por tu pueblo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oro por tus ministros, Jehová Dios mío. Oro por tu propósito en la tierra. Oye nuestra oración y ten misericordia. Por favor, abre nuestros ojos, nuestros oídos. Danos ese corazón firme. Danos de nuevo, oh Dios, afirma nuestros pies en ti y en tu palabra. Sobre todo, danos un corazón entendido, un corazón ancho, Señor, ampliado, donde tú quepas, oh Dios, donde pueda entrar y permanecer tu palabra en nosotros. Y cuando llegue el momento de confrontar a los testigos falsos, ese día queremos honrarte. Ese día, Dios mío, tú comprobarás a través de nosotros que lo que sembraste en nosotros no ha sido en vano. Gracias por bendecirnos y gracias por tu palabra. Que tu presencia sea real y visible en nuestras vidas. Guárdanos del mal y presérvanos para tu reino. En el nombre bendito de Jesucristo. Yo oro por ti, mi hermano. Oro con todo mi corazón. La misma oración que hice por mí y por este pueblo. Que el Dios del cielo te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y sobre todo te dé un corazón comprometido. Un corazón firme. Que la verdad de Dios a través de ti pueda dar testimonio de quién es Dios. Y que el Señor nunca sea avergonzado a través de ti, sino honrado a través de tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. 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 Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.